la demanda por la reforma educacional que está en las calles, que ha estado insistentemente en nuestra atención, es el de queremos educación pública y gratuita. Y pareciera ser que eso es un querer que no tiene mayor significación, que es una cosita buena, que no tiene mayor importancia. Y claro, si lo vemos con respecto de los mecanismos, de cómo se va a hacer el tema de la gratuidad, cómo se va a hacer la relación con los sostenedores, cómo van a participar las universidades en el tema, claro, pudiera ser que fuera un asunto más bien de trámite administrativo financiero. Pero cuando recordamos lo que era Chile respecto de un país con educación pública y gratuita en los años 70, y recordamos, por ejemplo, a la Universidad de Chile con sus sedes regionales, a la Universidad Técnica del Estado, y recordamos los más interesados en el tema, recordarán a Horacio Aravena, a todas esas personalidades que marcaron una idea de la educación pública y gratuita y que estaban en todo el país, dándole también sentido y respuesta a lo que es la industria, el sentido de la capacidad económica chilena, en la sustitución de exportaciones en ese tiempo. Y ocurre que hoy nos encontramos en un escenario en que, si ustedes me lo permiten, la industria de la educación tiene que darle servicio a un sistema y a un concepto de economía que está abierto, que está expuesto a las exportaciones, a lo que llamamos el libre mercado. Con respecto de ese tema, quisiéramos que en esta parte del programa compartir y conocer las opiniones que ustedes tienen respecto del impacto, de los efectos que va a tener esta realización de la concreción o de la implementación, digámoslo, de lo que es la educación pública y gratuita en nuestro país en el contexto de la reforma educacional. Hernán Álvarez. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, referirme a opiniones de carácter personal, que las podría dar, sino expresarlas en virtud de lo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha expresado en su programa y en las leyes de inclusión, las leyes que tienen que ver con la gratuidad universitaria y en el conjunto de lo que sí hemos denominado la reforma educacional chilena. Y en ese contexto quisiera referirme al tema de la gratuidad, propiamente lo que es la universidad, porque los procesos de la gratuidad en el sistema de la educación básica y media, y en lo que antes llamábamos preescolar y que hoy día es parte del sistema, eso ya se inició. Y eso está caminando. De hecho, cada uno de los establecimientos educacionales, una parte importante, casi 21 establecimientos educacionales de la provincia de Ñuble, un total de 28, ya empezaron su proceso a partir del próximo año gratuito. Estoy hablando de establecimientos educacionales particulares subvencionados, y los restantes tienen establecido claramente, de acuerdo a los recursos que le van ingresando, la etapa, algunos el 2016, otros el 2017, y el 2017 tendríamos ya definitivamente el conjunto de prácticamente el 99% de los establecimientos educacionales de la provincia de Ñuble que eran particulares subvencionados, que van a adscribir a ellos. Están los cálculos absolutamente claros. Yo diría que va a ser el 100%, porque los que van a quedar al margen de esto van a ser solo los establecimientos que ya son privados y que van a ser en ese carácter. Los cálculos, aquí está el rector, los puede tener absolutamente los cálculos que le van a ingresar y sabe el tiempo y el momento. No es el tema de yo plantearlo aquí. Pero el tema de la discusión hoy día tiene que ver con la gratuidad de la educación universitaria, la educación de carácter técnico, formativo, también en los rangos no de la educación técnico-profesional que nosotros conocemos de la escuela o liceos actuales, sino que tiene que ver con los institutos técnicos profesionales. Y ese tema es un tema muy de fondo, pero como este país a menudo copia cosas, yo quise traer algunos datos. Yo no acostumbro, tú se han dado cuenta, generalmente no los tengo, pero quise buscar solo un dato referencial. Estados Unidos hasta los 80 tuvo educación universitaria gratuita. Reagan plantea el 81 una gran reforma educacional, y los colegios y las universidades que eran públicas
se transforman en universidades que cobran, en virtud del concepto de entender que la educación es un bien de mercado y que en consecuencia, como es un bien de mercado, lo tienen que pagar y lo tienen que comprar los padres o los apoderados. Y como consecuencia de eso, ese bien va a habilitar a un joven o a una niña para tener un título profesional, que ese es el bien que le va a permitir asegurar un trabajo en la sociedad. Ese es el fundamento de la tesis de Ronald Reagan. Ese es el fundamento, que a partir, yo diría, del año 2012-2013 en Estados Unidos se producen los grandes movimientos sociales de los jóvenes, se toman las universidades y señalan que el Estado americano debe volver a entregar gratuidad en la educación universitaria porque no es un bien sino un derecho. Qué curioso, mira la similitud de los acontecimientos. Hay un documental que lo estuvo expresando hace unos días atrás, este tema, de uno de los canales americanos que tenemos, y me parece tremendamente interesante poder analizar. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Y por qué se produce el cambio y el movimiento en Estados Unidos? Porque la deuda que generó el adquirir este bien del mercado significó $1 billón de deuda a los bancos impagable, porque las personas obtenían un título profesional y no tenían trabajo. Y al no tener trabajo, ¿con qué pagas? $1 billón. Entonces Estados Unidos se produce un vuelco, vuelve a plantear el tema de la gratuidad, de la educación de banda del Estado como un bien propio de las personas en Estados Unidos, como un derecho, y en consecuencia este bien de mercado cambia. La verdad es que nosotros no recogemos información de lo que pasa, los medios de comunicación eso lo esconden, no lo transmiten ni lo plantean. Entonces cuando los chilenos plantearon en este país lo mismo, y ustedes ven que en el gobierno pasado Piñera rescata el concepto, que está expresado desde los inicios de los procesos que la UDI a través del gobierno del general Pinochet, y que también los instrumentos de la nueva mayoría lo mantuvieron, era un concepto que viene desde allá, viene del norte. De Inglaterra viene, de la Margaret Thatcher. Yo diría que la Thatcher lo plantea Margaret primero Thatcher y después lo asume. Y después lo asume. Después pasa a Estados Unidos, después lo a asume. Latinoamérica. Entonces, el tema de la gratuidad es un tema de fondo. Y el tema de fondo es que la educación no es un bien de mercado. Porque los bienes de mercado tienen que ver con lo que tú adquieres como bien. Y tú puedes tener un título universitario y no te va a servir para desempeñarse en la vida, y vas a tener ingenieros cesantes, vas a tener médicos que no optan por el servicio y dicen dónde puedo ganar más, los conceptos de ese tipo. Va a tener posiblemente ingenieros que no encuentran trabajo, y si nosotros le preguntáramos en Chile cuántas personas hoy día con título profesional andan buscando un trabajo, te van a encontrar una cantidad que no está cuantificada, pero además con la gravedad de cuánto debe. Gracias, Hernán Álvarez, director provincial de Educación, quien ha puesto como el editorial del programa. Alejandro Sandía, bienvenido, profesor universitario. En esa calidad me gustaría que nos dieras tu punto de vista respecto de qué pasa con educación pública y gratuita en nuestro país. Yo pienso que digamos, el concepto de gratuidad cambia digamos, el paradigma de cómo, de si el Estado debe o no debe dar este rol. Ahora, es cierto que la gratuidad va a aumentar la opción de que los alumnos ingresen a la universidad y todo. Pero yo creo que la gratuidad, si bien soluciona un problema, no va a solucionar el problema real. O sea, las personas tienen trabajo porque no son capaces de hacer las pegas. Que es distinto, por ejemplo, el caso cubano. El caso cubano también es gratuito y tampoco tenían trabajo. Porque no tuvieron las herramientas para... no tenían recursos para instalar las industrias donde trabajaran los ingenieros. Ahí está el otro caso extremo. O sea, ahí está la gratuidad absoluta, los profesionales son capaces, pero no tienen cómo trabajar. Acá la educación es pagada, quedan endeudados y como son malos no los contrata nadie. Porque eso yo lo veo en la vida privada diaria. O sea, profesionales que andan con su cartón, con buenas notas, y tú los colocas ante una situación y cosas comunes y corrientes no saben hacerlas. Porque nunca le enseñaron. Porque todos los profesores que se formaron entre lápiz, cuadernos, ¿cierto?, y computadores, pero que tampoco han trabajado. Que era diferente a cuando nos enseñaban a nosotros a
matemática, por ejemplo, nos usaban, o sea, miramos la sala de clase, cuánto, o sea, tener nociones de lo que es un metro, de lo que es un centímetro, de lo que es la velocidad, de lo que es el sol, la temperatura. Hoy día eso no se ve. Y a los colegios, por ejemplo, y a las universidades que son competitivas, les exigen tanto que tampoco pueden gastar tiempo en eso, porque los sistemas de control van por el lado de las notas, de los puntajes. Entonces el profesor que gasta tiempo en algo tan fundamental como vivir la ciencia, vivir el, no sé, pues el teatro y todo, está perdiendo el tiempo, porque resulta que este es lo que la sociedad le está queriendo. Entonces, hoy día yo creo que el cambio de la gratuidad va a producir un sistema, digamos, un canibalismo, porque van a haber muchas universidades que no rinden y que como son gratuitas, entonces la presión para entrar a una buena universidad va a ser mucho mayor. Y eso va a ser también en los colegios, todos los estados. O sea, aquí van a cerrar colegios, van a cerrar universidades, van a cerrar institutos profesionales. Eso no me cabe la menor duda. Y tienen que cerrar lo antes posible, porque son institutos, colegios y instituciones que nunca debieron estar. Si hay alumnos, por ejemplo, que salen de la universidad y no, si se les hace una prueba, en el caso de los docentes, o sea, dan la prueba de inicio y el 50% no, demuestra no saber lo que tiene que enseñar. Entonces eso no es un problema ni de financiamiento de nada, eso es un problema interno. Y eso se va a aclarar y la gente va a tratar, o sea, debiera el alumno decir yo quiero ingresar a esta otra clase, porque ahora tengo la opción. Y eso entonces va a producir un cambio de 2025. Yo encuentro que hay mucha ansiedad en la sociedad hoy día que quieren que el gobierno, al cambiar al aplicar una reforma, todo se solucione para marzo. Y no va a ser así. Va a quedar para marzo. Claro, o sea, estas cosas van a tener que demorarse 15, 20 años. Vamos en la línea correcta. Eso sí. O sea, que esto va en la línea correcta, va en la línea correcta. Pero que hay que darle plazo al sistema, yo creo que hay que bajarle un poco la ansiedad. Porque no se puede todo. Cuando yo escucho la televisión, que o se le da a todos o a ninguno. Bueno, es mejor ser menos injusto entonces, porque si esto es injusto, sí, claro, yo quisiera darle a todos, pero entonces avancemos con darle a los que más necesitan para que en el largo plazo podamos todos, porque si no, no vamos a partir nunca, porque los recursos hay que producirlos además. Es la opinión de Alejandro Sandía, profesor, Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, y yo quisiera ahora conocer el punto de vista de política pública de alguien que se ha manifestado en estos programas que hemos desarrollado como un político en el tema de la reforma, que es el rector del Colegio de Concepción, César Riquelme. Muchas gracias por sus palabras, Pedro. Me acordaba, a propósito, que el tema de la gratuidad no es por supuesto que no es una novedad. Es un tema que está presente en la historia de Chile y ligado a la educación ya desde el siglo XIX. Recordar que en 1850 Manuel Montt dictó la ley de educación básica gratuita. Por algo dictó esa ley. El tema de que fuera gratuita no era un tema menor. ¿Y por qué gratuita? Porque en definitiva hasta ese momento la educación en Chile era pagada, ¿no es cierto? Habían algunos espacios gratuitos, pero como labores sociales, solidarias, muy pequeñas. Pero lo que intentó hacer era que la educación básica en general fuera gratuita. Porque era una barrera de entrada. Y por lo tanto, si un Estado que estaba en formación quería aumentar la cantidad de personas alfabetizadas en Chile, evidentemente que tenía que bajar esas barreras de entrada. Por supuesto que todavía en esa época el Estado no era capaz de tener una cobertura total. Y aunque fuera gratuita, de todas maneras las grandes mayorías de la población igual no iban a acceder a la educación porque no estaba dentro de su proyecto de vida, ni siquiera se lo imaginaban. Pero sí habían sectores urbanos, artesanales por ejemplo, que habían ido surgiendo, que al ser gratuita la educación pudieron tener acceso a la educación y hicieron la educación básica. Pero ¿cuál era el objetivo al final? Digamos? El objetivo era fortalecer y crear las capas medias de la sociedad. Personas que al saber leer y escribir pudieran acceder a los puestos públicos, a los puestos que creaba el Estado a través de los distintos organismos que iba creando el Estado en la medida que se iba desarrollando. Recordar que hasta hace, no sé, unas 3 décadas atrás, si tú salías de cuarto medio, a lo mejor tenías grandes posibilidades de trabajar en el banco. No era necesario, ¿no es cierto?, entrar a una carrera.
hacías carrera dentro del banco por el hecho de tener cuarto medio. ¿Pero por qué? Porque apenas el 25% de la población tenía enseñanza media. Por lo tanto, tener cuarto medio era algo relevante. Cuando el 100% o el 99% de la población ya tiene cuarto medio, evidentemente de que el seguir estudiando, continuar con los estudios, se convierte en algo imprescindible para poder acceder a determinados puestos de trabajo. Entonces, en el gobierno de Manuel Montt se disminuyen estas barreras de ingreso y efectivamente es una ley que permite la generación de dos sectores medios de la sociedad que van a darle cierta fisonomía a la población de nuestro país y que de alguna manera la hace distinta en algunos casos a la de los vecinos, aunque algunos también aplicaron leyes parecidas en el caso argentino, por ejemplo. Y hoy día lo que se está haciendo es lo mismo. Hoy día se están desapareciendo las barreras de entrada a educación de calidad. Ese es como el tema. Pero hoy día no podemos nosotros hablar del tema de la gratuidad sin entender que es parte de la idea de la inclusión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión estamos hablando de un ideal de escuela futuro, que yo también pienso que efectivamente eso se va a dar, en donde haya mayor diversidad social, pero no solamente apuntando a la diversidad social, sino que también mayor diversidad en términos de estrategias o estilos de aprendizaje, o dificultades de aprendizaje, o temas de género, y un montón de temas más que hacen de que se figure, digamos, una sociedad como la nuestra, como una sociedad más moderna, más abierta, digamos, al pensamiento, muy influido evidentemente por Europa, abierto, como diría, al pensamiento occidental, a los estilos, a los avances, no olvidando, por ejemplo, que hay leyes que se han estado discutiendo y que como el tema de los vínculos civiles, digamos, entre personas del mismo sexo, que son también procesos que dicen relación con un tipo de sociedad distinta. Por lo tanto, esta escuela es una escuela que también obedece a esa idea de sociedad distinta. Y también tenemos que pensar que nuestros profesores, entre paréntesis, aprovechar de dar un saludo por el Día del Profesor, que ya pasó, y un saludo muy cariñoso a todos los colegas de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Los profesores también tienen que adaptarse a esta nueva sociedad, a estos cambios. No tienen que escandalizarse, por ejemplo, ante esta diversidad, porque es, en definitiva, un modelo de sociedad. Cuando se aprueban este tipo de leyes es porque se está pensando en un modelo de sociedad. O ahora se está pensando en un modelo de sociedad inclusiva, integrada. Bien, este programa se escucha a través de la radio, pero también llega a través de redes sociales, de Facebook, de YouTube, a los establecimientos educacionales, como un aporte para que la conversa la sigan realizando en los establecimientos educacionales. Y los primeros editoriales, las primeras presentaciones que han hecho con respecto del tema de educación gratuita, pública y gratuita, el director provincial de educación Hernán Álvarez, Alejandro Chandía, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, César Riquelme, rector del Colegio de Concepción, nos llevan a hacer una primera síntesis, diría yo. Hernán Álvarez nos dice que la experiencia norteamericana le resulta interesante con respecto de lo que había en el paso a la gratuidad en un principio, y la vuelta a lo público en los años 2000. Y da como dato la relación que afecta como políticas generales a Occidente fundamentalmente, de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra, que acotaba Alejandro Chandía. Y hay ahí una modificación, no tan solo de los modos de producción, sino también de los modos de vida. Entonces, claro, cuando César Riquelme nos ilustra con respecto de cuál era el punto de vista de Manuel Montt en el 1800, las noticias llegaban con cierta tardanza y había más una visión del pequeño país, Chile, porque las noticias cabalgaban de otra manera para llegar como realidad. Y entonces la edificación del sistema educacional en Chile hoy responde a una realidad en la que ustedes tres tienen muchísima razón. Esto va a afectar los modos de convivencia, los modos de entendimiento. No hay tan solo que pensar en los efectos en Chile, sino cómo relacionamos esto
con un modo de vida y modos de producción en los que tratados, acuerdos,